Mi futura cuñada, la hermana del hijo dorado de mis padres, decidió fijar su boda el mismo día que la mía. Lo anunció con una sonrisa dulce, pero sus palabras cayeron sobre la mesa como cristales rotos bajo tensión. Mis padres fueron los primeros en reír, como si se tratara de un chiste inteligente en lugar de una crueldad velada. Las velas parpadearon. El reflejo dorado de su cabello iluminaba su perfil como si fuera una heroína en escena. «¿Estás bien con eso, verdad?», me preguntó con voz suave, envuelta en veneno. Yo solo asentí. «Claro», respondí. Ellos confundieron mi silencio con su misión. No sabían que en mi agenda, desde hacía semanas, ya había una lista de invitados confirmados. Y que 2 meses después, esa misma mesa quedaría muda, pero por una razón completamente distinta. La primera vez que entendí que el silencio podía ser un escudo, tenía apenas 8 años. Siena, mi hermana, estaba en la puerta principal, con su vestido blanco capturando la luz de la mañana. Nuestra madre, cariñosa y entregada, le arreglaba el cabello para una sesión de fotos de una marca local. «Sonríe más, amor», le decía, con ternura en la voz y devoción en los ojos. Yo estaba detrás, con la lonchera que me preparé sola esa mañana. Esperaba, con la tímida ilusión de que alguien lo notara. Nadie lo hizo. En la escuela, mis notas eran intachables. Era mi forma de existir, de reclamar espacio. Una vez llegué a casa con un examen perfecto, calificación 100. Papá ni siquiera apartó la vista del periódico. «No hagas sentir mal a tu hermana», dijo, sin emoción pero con firmeza. Doblé la hoja con cuidado, sin arrugar la tinta roja, y la guardé. Esa fue la primera de muchas veces en las que doblé en silencio todo lo que probaba que yo también valía. Siena era la estrella, incluso en mis propios cumpleaños. El día que cumplí 13 años, el pastel llevaba su nombre también. «Pensamos que sería divertido celebrarlo juntas», dijo mamá. Siena sopló todas las velas. Yo aplaudí. Me enseñaron a hacerlo, incluso cuando el fuego me quemaba a mí. Papá trabajaba en una aseguradora. Llegaba a casa con olor a tinta, a trámites y a decepción. Yo me hacía útil, lavaba los platos, revisaba las cuentas, mantenía la casa en silencio. «Eres confiable», me decía. Pero nunca sonó a orgullo. Mucho menos a amor. En secundaria me enamoré. Era un chico de mi clase de matemáticas. Se lo conté a Siena una noche mientras le trenzaba el cabello. Ella sonrió ante el espejo. La semana siguiente, salía con él. Cuando lloré, mamá me lanzó un dardo envenenado. «No seas exagerada. A los chicos les gustan las guapas». Esa noche decidí guardar para mí todo lo que me importara. La universidad no fue una opción para mí. «Siena la necesita más», dijo papá. Así que fui directamente al mundo laboral. Un cubículo gris, facturas, listas interminables. Fue mi antiguo profesor, el señor Ellis, quien me ayudó a conseguir ese trabajo. «Eres brillante, Bonnie», me dijo. «No dejes que te hagan pequeña». Le agradecí. Pero ser pequeña me hacía sentir a salvo. A los 22, me mudé sola a un apartamento en el centro. Era blanco, tranquilo, con estanterías en orden y relojes que hacían tic-tac sin prisa. Mi refugio. Un lugar donde, por primera vez, nadie podía apagar mis velas antes de tiempo. Me gustaba el orden. Me despertaba temprano, preparaba café, revisaba mi agenda. Cada entrada estaba escrita a mano. No confiaba en la memoria. Se dobla con demasiada facilidad. A veces Siena llamaba no para preguntar por mí, sino para presumir su nuevo coche, su nuevo vestido, sus nuevos seguidores. Nuestros padres adoraban sus historias. «Le va muy bien», dijo mamá. «Una vez podrías aprender de ella». Asentí, como siempre. El silencio mantenía la paz,
pero dentro de ese silencio algo más crecía: precisión. Aprendí a esperar, a escuchar, a notar lo que todos los demás pasaban por alto. Los papeles doblados de mi infancia se convirtieron en las listas y recibos de mi adultez, pruebas apiladas cuidadosamente en cajones. Fue entonces cuando comprendí que el silencio no era paz, era preparación. La llamada llegó un martes por la noche. La lluvia golpeaba contra la ventana. Mientras actualizaba la lista de invitados en mi agenda, la pantalla iluminó a Siena. Casi no contesto. Oye, dijo con un tono demasiado alegre, qué curioso. Acaban de confirmar la fecha de mi boda. Es el mismo día que la tuya. Por un segundo solo oí el reloj. El mismo día, repetí, sí, pero de todos modos, estás haciendo algo pequeño, ¿verdad? Solo familia. Se rió levemente. Nuestros parientes estarán en mi casa, obviamente. O sea, tiene sentido. La línea se quedó en silencio el tiempo suficiente para que ella lo notara. Bonnie, estás bien con eso, ¿verdad? Me quedé mirando el círculo de tinta en mi agenda, el que marcaba mi fecha. El bolígrafo seguía en mi mano. Presioné la punta contra el papel hasta que la marca se profundizó y sangró un poco. Sí, dije finalmente, me parece bien. Cuando terminó la llamada, me quedé sentada en la oscuridad un buen rato. El único sonido era la lluvia. Mi reflejo en la ventana parecía tranquilo, casi distante, pero mi mano se había enfriado. Más tarde, esa noche, mamá llamó: el lugar de tu hermana es mucho más grande, dijo alegremente. Todos estarán allí. Puedes hacer el tuyo en silencio, tal vez después de que termine el de ellos. Papá intervino desde el fondo. Sé comprensiva, Bonnie. Es su gran día, por supuesto. Repetí las mismas dos palabras cuando la línea se cortó. Abrí mi agenda. 2 círculos idénticos brillaban bajo la lámpara del escritorio, el suyo y el mío. Escribí una pequeña nota junto a la mía: confirmado, no te muevas. Lo llamarían coincidencia. Dirían que no me importaba, pero yo sabía que no era así. Habían pasado años enseñándome a permanecer pequeña en silencio en las sombras. Esta vez me quedaría justo donde estaba, bajo la misma luz que creían que solo le pertenecía a ella. A la mañana siguiente de esa llamada, me desperté antes de que sonara la alarma. El apartamento estaba gris y aún reinaba ese silencio que suena a espera. El vapor de mi café empañó la ventana, difuminando el horizonte de Chicago. Abrí mi agenda y pasé un dedo por la palabra confirmado. La tinta se había secado. A las 8 en punto entré en la oficina. Llevaba 9 años en esa empresa, lo suficiente como para saber cómo hacer que las cosas sucedieran sin que nadie se diera cuenta. Mientras los demás charlaban sobre sus planes para el fin de semana, abrí el portal de RRHH y empecé a redactar un memorando interno: invitación a la boda de Carter Reed. Se solicita asistencia formal. No lo envié todavía. Simplemente lo guardé como borrador, con el cursor parpadeando como un latido. Al mediodía llamé a la coordinadora del evento. Sí, dije que mantendríamos la misma fecha. Dudó. ¿Estás segura? ¿La otra familia? Estoy segura. La interrumpí con suavidad: pero necesitaremos el gran salón de baile, por supuesto, señora Reed. Esa noche le dije a Liam, mi prometido, sobre la llamada. Guardó silencio un buen rato y luego preguntó: ¿de verdad no lo vas a cambiar? No, asintió una vez con expresión indescifrable: entonces lo hacemos bien. Lista de invitados, iluminación y sonido perfectos. Sonreí levemente, silencio absoluto. La semana siguiente se desarrolló como un montaje que nadie vio. Clic el sonido de mi teclado al finalizar el correo electrónico de RRHH, deslizar el bolígrafo marcando cada confirmación de asistencia de ejecutivos y jefes de departamento. Imprimir la pila de sobresellados con lacre dorado listo, pagos del catering del salón de baile y la música en vivo liquidados.
Cada tarea parecía precisa, deliberada. El ritmo constante y frío, el silencio, me di cuenta. No era ausencia, era control. Mamá volvió a llamar a mitad de semana. La recepción de tu hermana va a ser preciosa, dijo. Vendrás a ayudar con los preparativos, ¿verdad? Miré el archivo de facturas que tenía a mi lado. Ese día estaré ocupada, dije. ¿Ocupada? ¿Pero es su boda? Sí, dije en voz baja, lo está. No notó la diferencia en mi tono. Nunca lo hacía. Por la noche lo extendía todo en la mesa del comedor, el plano de asientos, la lista de invitados impresa, el cronograma de la ceremonia. Liam se sentó frente a mí repasando los detalles. ¿Seguro que no es demasiado? Preguntó una vez. ¿No es suficiente? Respondí, sonrió, lenta y orgullosamente. Entonces, hagámoslo perfecto. Visitamos el lugar juntos. Una semana después, el gran salón se extendía ancho y luminoso y las lámparas de araña esparcían la luz como hielo. Es elegante, le dije a la gerente, pero que sea discreto. Sí, señora, toqué la tela de las cortinas gruesas y suaves como el marfil bajo mis dedos, sin excesos de decoración. Quiero que la gente oiga el silencio. El personal parecía desconcertado. Liam, no, él lo entendía. Cada noche anotaba pequeños detalles, el recuento final de invitados, la asignación de asientos para el señor Carter, el padre de Liam. El director ejecutivo ajustaba horarios, reservaba aparcamiento para altos ejecutivos, organizaba la presencia de músicos en vivo de la lista de la gala benéfica de la empresa. Cada nombre que añadía reducía la lista de invitados de Siena. Ella y su prometido no habían elegido el mismo complejo de locales, 2 salas, la misma planta. Pensó que me humillaría cuando llegó el correo electrónico de confirmación final de recursos humanos obligatorio para toda la alta dirección. Lo leí 2 veces y luego lo archivé. Una noche encontré una caja vieja en mi armario. Dentro, entre papeles viejos, estaba el examen doblado que había escondido de niña. El 100 rojo aún brillaba a través de los pliegues. Lo desdoblé con cuidado y lo coloqué sobre la mesa. Junto a él coloqué el programa de la boda actual, filas de nombres impresos, recibos de aprobación sellados, misma, forma mismo, orden diferente, significado. Liam entró y se detuvo. ¿Qué es eso? Un recordatorio, dije. Miró el periódico. Luego a mí, estás tranquila. Dijo, aprendí de los mejores, tu familia. No dije sus errores. La noche antes de la boda apenas dormí. Planché el vestido, revisé la agenda una última vez y la dejé junto a la ventana, donde la luz del amanecer daría primero afuera. La ciudad estaba tranquila, el tráfico en silencio. Vi salir el sol, su reflejo tiñendo el cristal de dorado. A las 7 a.m., mi teléfono vibró. Mamá otra vez. Tu hermana está muy nerviosa. Dijo, no deja de preguntarte si estás celosa. No lo estoy. Dije. Dile que no se preocupe, no me interpondré en su camino. Eres una chica tan buena, mamá suspiró con alivio en la voz. Colgué antes de que pudiera oírme susurrar ya no. En el silencio que siguió, casi podía oír la respiración del día siguiente, esperando 2 bodas, una fecha misma dirección. Pensaron que me destrozaría. No se dieron cuenta de que acababan de reservar un asiento en primera fila para su propio silencio. El aire esa mañana se sentía más pesado de lo habitual, casi metálico, el tipo de silencio que precede a una tormenta. Tranquilo, pero cargado. Llegué temprano. El dobladillo de mi vestido rozaba el suelo de mármol del vestíbulo del hotel. El personal pasó apresuradamente con ramos y bandejas de champán. 2 carteles en la entrada decían, Salón de baile, una boda de Reed Carter, Salón B, Siena y Noah. El mismo día, el mismo edificio. 2 versiones de la verdad.
Nuestra ceremonia comenzó al mediodía. Los invitados desfilaron en voz baja el aire zumbando con risas educadas. Vi cómo la rosa llenaba al señor Carter cerca del frente, sus colegas, los amigos de Liam, mis compañeros de trabajo. La sala resplandecía bajo las lámparas de araña de cristal. Cuando el cuarteto de cuerda empezó a tocar, el sonido vibró por el suelo como un latido. Arriba, un florista le susurró a un camarero que pasaba. No cancelaron la mitad de los invitados. En la otra boda, el camarero asintió algo sobre un evento de empresa. Para cuando se pronunciaron los votos, el otro salón estaba casi vacío. Cuando me volví hacia Liam y dije, sí, acepto, el aplauso fue suave pero contundente, un sonido que parecía merecido. A través de los altos ventanales vislumbré a Sienna en el patio, bajo su vestido brillante, su expresión fracturada. Noah, a su lado, paseaba con el teléfono pegado a la oreja. Media hora después, al comenzar nuestra recepción, entraron los vi antes que nadie. Mamá, papá, Sienna y Noah se habían vestido para la sala equivocada. Sus rostros cambiaron al ver a la multitud, a los ejecutivos, a los fotógrafos de prensa, a la familia Carter. Reunida como una constelación de poder, Sienna parpadeó intentando procesar. ¿Qué? ¿Por qué están todos mis invitados aquí?, susurró la voz de Noah. Se quebró. Estos son clientes de mi empresa. ¿Por qué están aquí? El señor Carter se puso de pie. Luego su presencia silenciosa pero absoluta. Es extraño, ¿verdad?, dijo. 2 bodas, una fecha, pero solo una de ellas es la de mi hijo. El micrófono del escenario captó sus palabras, enviándolas a través del salón. Un silencio limpio y absoluto se extendió. La sonrisa de mamá vaciló. Papá intentó recuperarse. No lo sabíamos. El señor Carter se giró hacia ellos, su tono suave. No tenían por qué hacerlo. Algunas personas solo entienden el orden cuando éste deja de incluirlas. Sienna tomó el brazo de Noah. Di algo. Él retrocedió, en cambio su cuello apretado. Me dijiste que esta cita la humillaría. La voz de Sienna tembló. ¿Estuviste de acuerdo? Su discusión se derramó en el silencio como estática. Los invitados intercambiaron miradas. Los flashes de las cámaras. No me moví. Me quedé de pie junto a la mesa, vaso en mano, la misma postura que había mantenido durante la cena, donde todo comenzó. El reflejo de la lámpara de araña titilaba en la superficie de mi bebida. Mi agenda estaba en la mesa, junto al libro de visitas, completamente cerrada. El señor Carter volvió a hablar, esta vez más suave. Guardemos este día para quienes se lo merecen. A su señal, el personal guió a los intrusos hacia afuera, con calma, educadamente, como se elimina el ruido de una sala destinada a la música. Como las puertas se cerraron tras ellos, el cuarteto comenzó una nueva pieza, lenta y mesurada. La tensión se convirtió en aplausos. Levanté mi copa, no demasiado alto, solo lo suficiente para ver mi propio reflejo temblar ligeramente en el vino. Liam me tocó la mano. Se han ido, dijo en voz baja. Lo sé. Desde el otro extremo del salón se oyó un portazo apagado. Luego, algo que sonó como una discusión breve. Después, solo música y conversaciones suaves. Todo volvió a su lugar. Vinieron esperando verme caer, murmuré, con la copa en la mano. Pero lo que presenciaron fue lo que el silencio puede construir cuando no se rinde. Liam me miró y sonrió. Pequeño gesto. Firme. Irrefutable. Chocamos las copas, no como celebración de una victoria, sino como homenaje al equilibrio recuperado. El resto de la noche fue tranquilo. No hubo grandes palabras ni promesas sobreactuadas. Solo el sonido sereno de cubiertos en platos, de risas verdaderas que por fin estaban en el lugar correcto. Cuando la velada llegó a su fin, observé una última vez los detalles del salón.
La lámpara brillando intacta, los rostros relajados, el suelo pulido donde mi reflejo se proyectaba entero, sin grietas. El silencio que quedó tras nosotros era perfecto. Al amanecer del día siguiente, la ciudad estaba limpia. La luz dorada rozaba los edificios mientras las calles aún húmedas respiraban calma. Descalza en la cocina, revolvía el azúcar del café. La taza golpeaba con suavidad la encimera, en un ritmo casi meditativo. Liam aún dormía, su respiración acompasada mezclándose con el leve zumbido del refrigerador. Sobre la mesa, mi agenda cerrada mostraba huellas de uso, esquinas dobladas. Al lado, el certificado de matrimonio reflejaba la luz del día, con el mismo brillo que usé meses atrás para marcar aquella fecha. Durante años escondí mis propias evidencias, pruebas de esfuerzo, de dolor, de sacrificios. Las guardé en papeles, correos, silencios. Ayer, por fin, las desplegué una a una. No necesité gritar. Solo tracé una línea nueva. Y atravesé lo que antes me hería. Pensé en Siena. Tal vez también amaneció en silencio, sola, con notificaciones vacías y preguntas sin respuesta. Tal vez nuestros padres siguen tratando de entender el momento en que dejaron de ser aplaudidos. No sentí alegría al imaginarlos. Sentí algo más poderoso, distancia. La tetera empezó a silbar, la apagué antes de que rompiera el silencio. Liam apareció con el cabello revuelto y los ojos entrecerrados. «Buenos días», dijo. «Buenos días», respondí. Se apoyó en la encimera. «¿Estás bien?» Asentí. «Sí. Por fin lo estoy». No hablamos de la boda. No hacía falta. Ya había cerrado el ciclo. Cuando salió a trabajar, la paz volvió a ocupar cada rincón del apartamento. Abrí la ventana. El aire traía olor a pan fresco y a lluvia temprana. A lo lejos, un tren cruzaba la ciudad con su silbido bajo. Me senté a la mesa, abrí la agenda por última vez y tracé una línea firme debajo de la última entrada. Boda completada, Reed Carter. Cerré la agenda y la dejé junto al certificado. La luz iluminó ambos papeles, fundiéndolos en un mismo reflejo. Y en ese instante entendí algo. El silencio no siempre significa vacío. A veces, significa control. En familias como la mía, el poder no se grita. Se retira. Y cuando lo hace, deja un eco que no necesita explicación. Ese eco se llama respeto. Y esa calma es justicia. Si esta historia resonó contigo, quédate. Porque cada silencio que construimos con firmeza es un ajuste de cuentas disfrazado de paz. Y toda justicia verdadera comienza con un acto silencioso, de valentía. Suscríbete. Escucha. Porque aquí, la venganza no se grita. Se murmura. Y se siente en cada historia.